¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo han pasado? ¿Qué tal Cecilia? ¿Qué tal Alfonso? Muy bien, buenas ¿Qué tal noches. Diego? Hola Jorge. El orden es arbitrario absolutamente. ¿Cómo han pasado? Primero la dama estuvo bien. Por supuesto. Primero el más... ¿No? Por jerarquía claramente estuvo bien. Cecilia, Alfonso y yo. Muy bien. Depende de la situación. Primero el más cargado, como digo yo a veces cuando Che, venimos de cubrir yo afuera. te quiero decir que en Nueva York en una oportunidad fui a un súper, abrí la puerta, salía una dama y le dije pase, me dijo de todo. Bueno, Que me pasara yo. y bueno. Entonces, hoy las cosas están que hay que interpretarlas según las personas, ¿no? Y seguro. Y según el carácter de las personas también. También. Señores, bueno, la información ustedes ya la tienen. 104 personas contaminadas, ese es el último informe que se nos ha dado a través del Ministerio de Salud Pública, un muerto. La situación está compleja, de acuerdo además a lo que en el programa matutino de Alfonso Lessa había expresado el doctor Galeana que iba a ocurrir, ¿no? Exactamente. Galeana fue el que dijo en 2-3 semanas vamos a estar superando los 100 y si eso se mantiene en el tiempo se puede complicar con los CTI. Eso era lo más complicado de todo, ¿no? Sí, sí. Además se ha pegado un salto muy grande. Sí. Ahí hay temor fundamentalmente de llegar a las 3 cifras como se ha llegado, ni que hablar si llegamos a una cifra de 200, por ejemplo. Sí, ¿verdad? hay que recordar la conferencia de prensa del GACH, la última, en donde dijeron el objetivo de acá a fin de año es llegar al verano de vuelta en la zona verde, ¿no? Habíamos pasado a zona amarilla. Por lo pronto no se estaría cumpliendo esa meta trazada, todo lo contrario, estamos teniendo ese avance, no exponencial, pero sí escalonado, fuertemente escalonado. Apretar las marcas, tiró Radi el otro día, es como la metáfora futbolera para tratar de contener de alguna forma algo que eventualmente en verano se va a disparar por el propio movimiento trasiego de uruguayos. Tres Cruces, balnearios, Sí, playa. uruguayos y extranjeros, ¿no? Y bueno, encima extranjeros, sí. La Hay que ver Intendencia cómo- de Maldonado por lo menos anunció medidas duras. Sí. Coordinan con Salud Pública y el Ministerio del Interior, y a los argentinos o extranjeros que lleguen van a ir a la casa a controlar si están haciendo la cuarentena. Y si no están cumpliendo la cuarentena, los van a formalizar. Claro. Y se suman la Si figura de no los los encuentran en la rastreadores. casa, los formalizan, los mandan a la justicia. Claro, hoy por ejemplo me contaban que en algunos edificios, no sé si en todo Punta del Este, no sé si en Piriápolis también, no sé, pero en los edificios que hay, por ejemplo, una piscina, se le da 1 hora por apartamento para estar en la piscina y luego tienen que salir de allí, ¿verdad? Y El intendente de previa Maldonado. desinfección para que ingrese la otra gente de otro apartamento. Y el intendente de Maldonado dijo una cosa muy dura, ¿no? Que hay argentinos que están ingresando con hisopados falsos. Eso me parece de una gravedad tremenda. Es decir, vienen con el dato de que están libres del virus y no son ciertos. Sí. ¿Cómo combatís eso, no? Eso es muy complicado, eso ya está en el terreno de la corrupción, Absoluto. en el terreno de la compra de algo que los habilita a ingresar en otro país. Falsificación de documento, en definitiva, Sí, ¿no? por supuesto. De un examen médico que no dé. El gobierno está aumentando la cantidad de rastreadores para ver todas estas situaciones irregulares y para seguir lo que es la contención de cada brote epidemiológico, pero lo cierto es que aumenta el porcentaje de camas ocupadas en los CTI, que es un poco el foco de atención Eso. para que no colapse el sistema sanitario, ¿no? Eso, allí están los respiradores y entonces la situación de los CTI que ha aumentado también, no en una forma que uno pueda decir, bueno, estamos en un estado límite, no, nada de eso, lejos de eso, pero se ha observado que se ha casi quintuplicado la cantidad de personas. 8 personas, había 1, 2 Sí, sí. hace 15 días atrás. También es cierto que aumentó mucho el número de gente a la cual se está hisopando, ¿no? O sea, Fue 4.000, hubo más de 4.000. 4.000. 4.000. Seguimos el promedio hisopados activos en el torno del 2%. O sea, en ese sentido hay que mirar también a veces el bosque. O sea,
por ese lado no se prenden todas las alarmas, pero Claro. por otro lado tenés un aumento significativo de No, casos. lo otro claro que está circulando por todos lados, ¿no? Porque hay pequeños focos, uno se entera, en distintos lugares, en Sí, sí, distintos y en barrios. colegios. Colegios, Hoy hubo un centros de foco en enseñanza. Tacuarembó, otra ceremonia Bueno, religiosa. por ejemplo. deportes, estamos ilusores, Bueno, ¿no? eso uno no lo comprende, ¿no? Lo de las redes. Sí. En Rivera, por ejemplo, se pidió, se prohibió, no sé, se limitó, pero se limitó tarde también. Esas ceremonias donde hay muchísima gente concentrada en un estado muy especial, es complicado. Uno cree en todas las convicciones filosóficas, está muy bien, pero en este momento realmente hay que tomarse en serio esto, ¿eh? Hay que tomarse en serio. Me gustaría que fuera así. Señores, el director artístico del Ballet Nacional del Sodre y de la Escuela de Danza de Bilbao, Igor Yebra. Voy a ver si lo dije bien, después se lo pregunto. Va a estar con nosotros dentro de un ratito a propósito del estreno de La Tregua. En un año que, como ustedes saben, se está recordando a Mario Benedetti en el centenario de su nacimiento y que toma originalmente tal vez la más célebre novela de Mario Benedetti para tener una versión a través de la danza. De eso vamos a estar hablando. Hay mucha expectativa, ¿eh? Incluso creo que hay muy poquitas entradas para las funciones que se van a realizar. Tengo una anécdota muy breve de Benedetti y España. A ver. 1985, primera gira de Sanguinetti para reintegrar un poco el Uruguay al mundo después de la dictadura, con delegados de todos los partidos políticos. Benedetti vivía en España y escribía, colaboraba en el semanario aquí, en el que yo estaba. Y entonces me dio personalmente un fajo así de manuscritos, de poemas para publicar en aquí. Y todavía me dijo, como si fuera a pasar, lo único que te pido es que no se lo den a otro medio. Si no lo van a publicar, me lo devuelven. ¿Los reservaste, los tenés esos No, originales? quedaron en la redacción. Yo me he guardado otras cosas que pude. Me he preguntado muchas veces dónde fueron a parar, ¿no? Sí, extraordinario el fenómeno Benedetti. Yo estuve con él en Madrid, fue además muy generoso porque me consiguió entrevistas, incluso hasta con Onetti, que finalmente no se hizo. Bueno, yo pude hablar, pero no concreté la entrevista. Sí, yo fui tomé un taxi en Madrid y le dije tal dirección, no recuerdo cuál, era una vivienda muy linda que él tenía. Y me dijo, usted va a la casa de Mario Benedetti. Era una celebridad, realmente era una celebridad. Nadie sabe cuánto dinero, y esto no lo digo malsanamente porque no me molesta, al contrario, me alegra cuando la gente tiene, digamos, un bienestar importante, pero sobre todo de un artista, sobre todo de un escritor que generalmente conviven, digamos, muchas veces con la pobreza y la necesidad. Pero nadie sabe cuánto dinero ha hecho con sus obras Mario Benedetti. En México y en España es brutal. Argentina es brutal. Uruguay ha sido brutal. Una figura realmente popular, exitosa. En aquella oportunidad compartimos un almuerzo que estuvo fantástico, en la costa catalana con él y Serrat. Fue fantástico. Y en esa oportunidad la embajada uruguaya, el gobierno, le hizo un homenaje a Onetti. Y estuvo Onetti allí, estaba Benedetti, por supuesto, y gran parte de la colonia del exilio era el Uruguay de la transición, ¿no? Sí. Pero bueno. Qué lindos tiempos, ¿eh? Vamos, ¿querés que te cuente un poco un par de cosas? Contame, sí. Bueno, yo voy a hacer un poquito más adelante, en base a todos estos estudios que ha mostrado Factum, Eduardo Botinelli, en las últimas semanas. Empiezo hoy una serie de análisis sobre los desafíos que tienen los partidos políticos por delante. Hoy empiezo con el Partido Colorado. Además, vamos a estar en contacto con una colega peruana, Milagros Salazar, de Convoca Perú, un medio digital muy importante de Perú, que nos va a poner un poco al tanto de lo último. Vamos a estar en directo con ella, de lo último que está pasando en Perú a raíz de todos los sucesos que han ocurrido. Cecilia va a hacer una antesala, ¿no?, de la entrevista con el director del Ballet Nacional del Sodre. Así es, pero también, bueno, ya que mencionaba a Botinelli, hoy vamos a tener a Eduardo Botinelli nuevamente. Esta vez, bueno, coincidiendo con el partido que Uruguay está jugando en estos momentos
ante Brasil, Botinelli trae un estudio sobre cuán interesados estamos los uruguayos en el fútbol y a ver si esto ha cambiado luego de la vuelta a los mundiales, ¿no? De aquel Sudáfrica totalmente inolvidable. Así que bueno, parece que el interés por el fútbol ha ido en ascenso y de eso va a hablar Eduardo Botinelli. Y como decías recién, Jorge, el 26 de noviembre el Ballet Nacional del Sodre va a estar inaugurando su versión de La Tregua, esta famosísima novela de Benedetti, que sabés que además va a ser exhibida por streaming para toda Latinoamérica el 5 de diciembre. De eso también va a estar hablando Igor Yebra, pero vamos a ver un adelanto de lo que va a ser este mega espectáculo del Ballet Nacional del Sodre. ¿Lo hacemos hablar antes a Diego? Porque Diego, ¿qué va a hacer Diego hoy? Yo me pensaba quedar escuchándolos atentamente, escuchando anécdotas de Igor, de Jorge, de Cecilia. No, ¿ustedes son de hacer compras en el supermercado? ¿Van al supermercado o no? Bueno, sí, yo voy al supermercado. Ahora voy menos, por supuesto. Se incorporó al paisaje de las góndolas de los supermercados estos octógonos negros con letras blancas, que es el etiquetado frontal, que determina si un alimento tiene o no una cantidad excesiva de sal, de azúcar o de sodio, ¿no? Pero los ves igual en los alimentos que te vienen. Yo una cosa ya me sonaban las alarmas. Sí. ¿Realmente te hace sonar las alarmas? Bueno, vamos a hablar sobre este proceso de etiquetado frontal que tenía un embalaje importante que se le puso una pausa apenas asumió el nuevo gobierno y ahora tiene nueva fecha de lanzamiento, digamos, de implementación total el año que viene. Vamos a hacer una puesta a punto sobre este tema. Eso está muy bien. En otros países, por ejemplo, o en algunos estados de Estados Unidos, por ejemplo, y en algunos países europeos, te incluyen en el menú de un restaurante, incluyen las calorías, la sal, si tiene tal cosa o si no tiene. Chile nos llevaba años con el tema del etiquetado frontal para que la gente pudiera saber a simple vista que eso está excedido, por lo menos, de sodio o de grasa. Vamos a ver lo de La Tregua, Jorge. ¿Cómo no? Lo que va a ser esta nueva puesta en escena del Ballet Nacional del Sodre a partir del 26 de noviembre y hasta el 6 de diciembre. Poner el ballet a una novela, el ballet, es algo que no se da a menudo. Fue un acto al mismo tiempo de audacia y de enorme imaginación creativa la que tuvo Igor Yebra al pensar que podía ser un ballet con La Tregua. Este proyecto de La Tregua, por ejemplo, hace 2 años que está en la cabeza y se redondeó hace 1 año y pico. Y lo bueno es trabajar eso, proponer a la coreografía un concepto, más que regirte al texto original. Es tan detallado lo que describe Benedetti en lo que siente Martín, el personaje principal, sobre la rutina. Es tan intenso lo que él siente con esa rutina del trabajo, los hijos, que yo digo, bueno, pero ¿esto cómo hago corporalmente si yo no tengo palabras? Entonces me parecía tan intenso que dije, no, acá tiene que haber un personaje. Y ahí surge la rutina, que la rutina no existe en el libro como personaje, pero sí la palabra rutina está presente. Por un lado está la libertad de no hacer la tregua porque la tregua ya existe y es muy buena. Entonces eso nos libera a tener que hacerla nosotros. Nosotros tenemos que hacer una nueva obra de arte, en otro lenguaje, en otra disciplina. Entonces no solo que nos liberamos de contar esa historia, sino que uno diría, sería torpe que nosotros tratáramos de contar lo mismo, que fue muy bien contado, pero en otro escenario. Lo que tratamos de hacer en ese escenario es contar otra cosa, ¿no? Contar de otra manera. Es la primera vez que me convocan a hacer la música de un ballet entero, ¿no? Entonces, un poco la idea de Marina era que existiera a nivel coreográfico y también a nivel musical ese cruce de influencias que está en su estilo, que viene de la música clásica, pero también con fuertes influencias del tango y de la música más contemporánea. Y entonces, bueno, ahí llego yo, que justamente también vengo trabajando en ese cruce de estilos también ya desde hace muchos años. Entonces fuimos tratando de ir encontrando un lenguaje propio a La Tregua desde nuestros estilos y nuestras visiones. Borges dice una cosa que creo que nos guió a todos en el trabajo, dice, la buena traducción no repite el original, dice, conduce al original.
Muy bien, un gran desafío, ¿no? Como les decíamos, Igor Yebra, está bien dicho, ¿no? ¿Qué polémica que causó? No, mi madre te llevaría a la contraria porque estoy bautizado con el acento en la I. Ah, Igor. sí. Igor, sí, perfecto. Sí. Lo que pasa es que en España normalmente siempre se dice Igor y luego pues, viajando por el mundo todo el mundo dice Igor porque viene del nombre ruso. Entonces estoy acostumbrado a las dos cosas. Me parece muy bien. Has estado por el mundo, has llegado al Uruguay, una carrera prolongada, a pesar de tu juventud, pero en el caso de los bailarines es así. Llegaste a Montevideo hace poco tiempo, pocos años relativamente, cuando Julio Boca se retiró concretamente de la dirección del Ballet Nacional del Sodre. Es un poco de vagabundo la vida del bailarín, ¿no? No, yo no diría vagabundo, yo diría que la vida del artista... o vagamundo. Vagamundo puede ser. No, yo creo que es la inquietud de... Yo he viajado tanto porque soy inquieto, porque me gustan los desafíos, no me conformo fácilmente con las cosas, por lo tanto estoy continuamente haciéndome preguntas, entonces eso hace que vayas a diferentes sitios para ver qué es lo que se puede hacer y qué es lo que puedes aprender, principalmente qué es lo que aprendes de los sitios. Claro. Esta es tu despedida prácticamente de Uruguay. No me gusta decir que sea mi despedida de Uruguay. Está bien la corrección. Está bien la corrección. Sí, no, porque yo me siento muy identificado con el país. Aquí se me ha tratado generalmente muy bien. Me he sentido como en mi casa y me siento como en mi casa, por lo tanto será siempre mi casa, ¿no? Y no me gusta hablar de despedidas y de adiós porque no sabemos ni siquiera lo que va a pasar mañana. Mañana puede que ya no estemos aquí, por lo tanto nos estamos despidiendo de qué. Eso es así, pero de cualquier manera hay una satisfacción en general del público adicto al ballet muy grande hacia tu persona, y eso no es poco, porque veníamos acostumbrados con un nombre muy célebre en el mundo de la danza. Y tú te pusiste esa camiseta, ¿no? No, es así, es cierto. Yo me acuerdo de las primeras entrevistas y cuando llegué aquí había como pavor, miedo a ver qué era lo que iba a pasar después de Julio Boca, porque había hecho un trabajo increíble, todo el mundo se pensaba que esto se venía abajo, y a día de hoy estamos con una producción, una propuesta tan magnífica como La Tregua, la compañía ha seguido creciendo, estamos sobrepasando este año terrible de pandemia y la compañía seguirá creciendo y no hay esa sensación, yo ahora voy a dejar la compañía porque se ha decidido así y no hay esa sensación de esto va a acabarse y el mundo terminará, con lo cual quiere decir que el trabajo y los cimientos y lo que se ha construido es una construcción sólida que a mí es lo que me gusta, ¿no? Claro. ¿Tuviste que elegir entre el fútbol y la danza? No fue una elección real, ¿no? Yo quería ser como todo niño pequeño que está en Bilbao, además. Además viví la época del Athletic de Bilbao gloriosa, los últimos títulos los viví de pequeño y los disfruté muchísimo. Entonces quería jugar al fútbol, quería ser campeón con el Athletic de Bilbao. Lo que pasa que, bueno, yo tuve la suerte y la fortuna que mis padres me enseñaron también el arte, ¿no? En mi casa se leía mucho, se veía espectáculos de ballet, cuando se podía, se escuchaba música, y eso hizo que un día, viendo un espectáculo, se me iluminara el cerebro, dijera, quiero probar, y fue probar y no dejarlo, ¿no? Y entonces ahí al final eran dos cosas totalmente incompatibles y bueno, tomé la elección del ballet. ¿Has ido al fútbol aquí en Uruguay? No, la verdad que no he ido. He visto por la televisión partidos, pero no he ido. ¿Estás más distante del deporte? No, el deporte me encanta y me gusta mucho seguirlo por televisión. Lo que pasa que yo... mi tiempo es full por mi trabajo porque no lo considero un trabajo, lo considero una vocación y una manera de vivir y es lo que me divierte, ¿no? Y me meto tanto en el trabajo que luego cuando termino el trabajo lo que quiero es o leer un libro o descansar, ver una película, estar relajado, no meterme ya en donde haya más gente y ese tipo de cosas. Sí, has sido muy insistente en tratar de incentivar a la gente que vea ballet. ¿Por qué? ¿Por qué crees que es tan importante ver ballet?
Yo no diría solamente ver ballet, yo diría relacionarse con el mundo de la cultura. El mundo de la cultura es fundamental porque es lo que es la ética, ¿no? Es lo que nos enseña una ética y a veces una moralidad, lo que nos hace discutir ciertas cosas, ¿no? Yo siempre digo, el artista, yo cuando propongo un espectáculo no lo propongo simplemente como un pasatiempo, sino como una propuesta para que pienses y reflexiones, ¿no? Yo creo que eso es importante, y más en un tiempo donde la tecnología cada vez va creciendo más y va tomando más lugar, nos puede acabar convirtiendo en autómatas, ¿no? O estar dominados por un pensamiento único que quien maneje esos ordenadores y esa tecnología nos implante, ¿no? Y en cambio la cultura nos hace pensar y reflexionar todo el tiempo. Claro, has estado trabajando frente a distintos públicos, has estado en Rusia, en muchos países, has estado en Argentina. ¿Cómo te ha caído el público uruguayo? Pero sinceramente, ¿no? Es decir, ¿cómo determinarías el público uruguayo? El público uruguayo tiene una relación con el Ballet Nacional del Sodre muy especial, ¿no? que se creó principalmente en esta última etapa, y es un público muy fiel. Existe un estudio del CLAE, un estudio de públicos que hicieron, que además va a salir a la luz un libro dentro de poco donde hablan de ese estudio, y te das cuenta que hay un público muy fiel, ¿no? El haber ido batiendo récords de ventas de entradas, hay gente incluso que no ha visto un espectáculo pero sabe lo que es el Ballet Nacional del Sodre, ¿no? Eso me parece fundamental, y ha sido un público muy receptivo y muy abierto a las propuestas. Claro, ya vamos a ir a hablar de La Tregua. ¿Habías leído a Benedetti? Indudablemente. Sí. Sí, porque bueno, a mí me encanta la literatura. Aparte, como he viajado mucho desde que tengo 14 años, estoy viajando. Lo que nunca falta y ha faltado en mi maleta son libros. Claro. Y eso es algo fundamental. Y bueno, Benedetti es uno de los muchísimos autores que conozco y uruguayos. Por ejemplo, Ida Vilariño la conocía ya de antes, que me parece una autora magnífica y que todavía está por descubrir a nivel por ser descubierta, mundial, ¿no? No solamente la gente que nos gusta la literatura, sino la gente normal de la calle. Entonces, bueno, sí lo conocía y sí lo admiraba. Y cuando leíste La Tregua, concretamente, ¿pensaste, escenificaste la idea de esa vida de ese hombre mayor que tiene esa relación con esa joven, que podía ser trasladado concretamente a la danza? Para mí toda historia puede ser trasladada a la danza. Absolutamente toda historia. Ahora nos choca mucho esta historia y decimos, wow, pero todo Shakespeare ha sido trasladado a diferentes artes escénicas, ¿no? Lo que pasa es que hay que tener imaginación, hay que atreverse y hay que conocer bien la obra para poder contarla. Indudablemente una obra, un libro tan pequeñito de 52.000 palabras, que es lo que tiene, y que tiene tanto sentimiento, tanta vida interior, es difícil trasladarla a un escenario, y más en una obra como va a ser esto, una obra de 1 hora y 5 minutos de duración, que no es más, ¿no? Pero yo creo que se ha conseguido, y todo el mundo que venga a ver el espectáculo va a comprender lo que queremos contar. Claro, ahí está. ¿Cómo se cuenta una historia? ¿Cómo el espectador descubre la historia que se está contando? Es distinto a cuando estamos alrededor de un fogón, ¿verdad? Como en el pasado, o cuando vamos al cine o al teatro o leemos un libro, es decir, donde hay una historia pintada. Así como pasa con la música, así como pasa con la pintura, la danza la tenemos que interpretar, tenemos que ver qué es lo que le está ocurriendo a ese personaje que en ese momento hace un cierto movimiento. Para mí es más sencillo incluso que la palabra. Yo siempre lo he dicho. Para mí la danza, no solamente porque me haya dedicado a ella profesionalmente, pero para mí la danza es la expresión del cuerpo, ¿no? Y para mí el cuerpo no miente. Es más fácil mentir con la palabra que con un gesto o con un beso. Entonces para mí es lo más puro que hay.
Es eso lo que nos transmite la emoción y el sentimiento, y ahí luego ya depende del intérprete cómo sepa utilizar ese arma que tiene, se crea esa magia y podemos contar las historias. Pero si paras a pensar, antes que la palabra vino la danza, cómo pedían los primitivos que lloviera o la fertilidad y ese tipo de cosas, la pedían bailando, ¿no? Claro. Y luego con la música, y después ya poco a poco vino la palabra. Por lo tanto, ¿cómo nos podemos comunicar? Yo puedo ir a cualquier lugar del mundo, he ido en 5 continentes trabajando y me he comunicado siempre a través de mi trabajo y la danza sin saber hablar chino o indio como estaba alguna vez, y a la hora nos poníamos a trabajar y la química existía igual y el público lo entendía de la misma manera, ¿no? Sí, sí. Tú sabes que estoy trabajando en un libro y en uno de los capítulos, estudiando para uno de los capítulos, leí una frase de Baryshnikov que decía: camina delante mío un minuto y te diré quién eres. Tomé esa frase porque me vino muy bien. ¿Es posible? Yo lo he dicho, ves a un bailarín bailar y sabes, puedes intuir o saber cómo es esa persona, ¿no? por sus movimientos y por cómo trabaja a la hora de trabajar, ¿no? Cuando has visto tanto, al final, bueno, pues puedes intuirlo, digo intuirlo porque realmente uno nunca sabe cómo son las personas. Yo siempre lo digo, para mí las personas siempre te acaban sorprendiendo y uno nunca conoce una persona hasta que esa persona tiene el poder. Cuando las personas tienen el poder es cuando realmente sale la personalidad de cada uno. Hasta entonces vemos cosas que no son la realidad. Bien, volvemos a la tregua. Los obstáculos más importantes, uno imagina bastante gente en el escenario, o de alguna manera, digamos, los protocolos por la pandemia han generado, digamos, algo distinto a lo que tú pensabas originalmente. No, esto simplemente lo que hizo fue un poco retrasarnos. Lo que pasa que llevamos un trabajo, como Hugo ha dicho en la previa, 2 años, desde el 2018 se está trabajando sobre este ballet. Ha sido un trabajo, una cocina de lenta cocción, ¿no? Sí. Que es como mejor salen las cosas. Entonces, bueno, la pandemia nos retrasó un poquito, nos puso en pausa, pero a la hora de la verdad la compañía ya desde hace tiempo viene trabajando con normalidad, entre comillas, manteniendo los protocolos que hay que tener y ese tipo de cosas, pero no hemos escatimado en gastos. Toda la compañía está involucrada en el ballet. Tienes momentos en los que tienes 30 bailarines sobre el escenario. Al fin y al cabo somos una pequeña familia y eso es lo que controlamos, ¿no? Ahí está. Pero ¿tienen especificado que hay distancias que no pueden...? No, eso nosotros ya pasamos por esa fase en el primer programa que hicimos, luego hicimos otro en la que, bueno, se mezcló un poquito más para ver qué pasaba y ahora estamos en esta fase en la cual, bueno, ya todo el mundo está trabajando conjuntamente. Sí, es cierto que la circulación interna dentro del auditorio, la higiene, ese tipo de cosas, la mascarilla, se tiene cuidado cuando no se está trabajando, pero en la sala de ballet, bueno, actuamos como hemos actuado hasta ahora, ¿no? El enamoramiento de una persona mayor, de alguna manera eso es lo que cuenta La Tregua, ¿verdad? Sí. En un libro, como tú decís, más bien breve, que yo considero modestamente sigue siendo lo mejor que Benedetti ha escrito, ¿no? Con gran repercusión internacional, cine, televisión, teatro, etc. Esa persona mayor, ¿quiénes van a estar poniéndose la piel del personaje, que no recuerdo el nombre ahora del... Martín. Y ella es Avellaneda. Sí. Sí. A mí, en primer lugar, me gustaría separar un poco, separar Benedetti de La Tregua, separar Benedetti del libro, ¿no? Porque yo me he dado cuenta, estando en el país, que Benedetti es una persona contrastada, es una persona que por un lado tiene grandes admiradores y por otro tiene grandes detractores, ¿no? Pero lo que no podemos quitar es que el libro es un libro universal.
es un libro que ha sido traducido a un montón de idiomas. Entonces, sí me gusta decir, nosotros vamos a lo que es la esencia del libro. Yo leí ese libro sin conocer Uruguay y a mí lo que me atrapó es esa historia. Lo que me atrapó es la rutina que se crea en una oficina que ocurre en Uruguay, ocurre en Italia, en España, en China, en cualquier lugar del mundo, ¿no? Por lo tanto, para mí lo que me atrapa es esa historia, es ese sentimiento y esa esencia que es lo que queremos transmitir. Vidas grises. Sí, vidas grises, pero como hay en cualquier lugar del mundo. Sí, claro, claro. Y sí, existe esa vida gris y existe también esa posibilidad de convertirla en color. Que para mí eso es importante, porque la vida es eso, y muchas veces lo decimos, pero un momento de gloria colma toda una vida que puede haber sido gris y es suficiente, ¿no? Y hay gente igual que no llega ni siquiera a ese momento, ¿no? Por lo tanto, para mí lo importante es el trasfondo de esa historia tan potente, o la relación que tiene con los hijos, que también es increíble, ¿no? La homosexualidad de uno de los hijos y esa discusión interna que hay dentro de la familia, es que eso ocurre y está ahí, ¿no? Vigente. Por eso es una obra para mí totalmente atemporal, ¿no? Y que puede ocurrir en cualquier lugar del mundo fácilmente y que está ocurriendo a día de hoy. Tenés figuras de primer nivel, ¿no? Está, por ejemplo, por el lado de la música, Luciano Supervielle. El equipo es un equipo tremendo. Para mí yo creo que es todo alta gama, ¿no? De lo que hay en Uruguay. Fue una de mis ideas nada más llegar aquí, aparte de saber que había que seguir potenciando el ballet clásico, porque es una compañía de ballet clásico, había que potenciar lo nacional, ¿no? Eres representativo, eres un ballet nacional, eres representativo de ese país, por lo tanto tienes que buscar cosas que identifiquen a la gente con lo que está viendo, y al mismo tiempo que cuando salgas al extranjero, como estaba previsto salir con este espectáculo, o como salimos con el Quijote del Plata en el 2018, ¿no? Descubriendo a Arturo Salambrí, ese gran coleccionista de libros uruguayos, que mucha gente en Uruguay ni sabía que existía, exactamente. ¿no? Entonces yo creo que esa era mi labor cuando llegué aquí. Ahora para el año que viene estamos intentando hacer un ballet sobre Delmira Agustini, y yo creo que esa es la labor, ¿no? Es una labor también pedagógica y de educación y de hacer descubrir el talento. Y en este caso el talento de Luciano Supervielle, de Gabriel Calderón, Hugo Millán, Marrero, que es el iluminador, y Marina Sánchez, la coreógrafa, es impresionante, ¿no? Y haber podido juntar todo ese talento uruguayo, ¿no? Que a veces cansa el escuchar el paisito, nosotros, mira, los otros son mejores. No son mejores, ¿no? Aquí hay gente con mucho talento y gente muy buena. Hay que descubrirla y hay que ponerla en valor. Es decir, que es un producto uruguayo, así como Mozart es un producto de Austria o de Checoslovaquia, por ejemplo, de Praga, ¿no? Fundamentalmente, esto vendría a ser concretamente un producto que se debería identificar con nuestro país. Estamos viendo algo que es uruguayo. Es 100% uruguayo. Y me incluyo hasta yo, ya como me parece fantástico. Yebra. También me incluyo, y el resto es todo uruguayo, claro que sí. Por eso la gente... ¿Hay tango? Hay movimientos que te llevan al tango, lógicamente, y lo tienes también en la música. No folclore. No porque es ciudadana la historia. No, y porque es una mezcla de lenguajes, ¿no? Es una fusión de muchos lenguajes, partiendo de la base que somos una compañía de ballet clásico, y a partir de ahí se fusionan los movimientos y los lenguajes, ¿no? Pero por eso hay que aprovechar, por eso, por ejemplo, el streaming, o sea, hacer un streaming para toda Latinoamérica. Estamos también gestionando el Teatro Real de Madrid estaba muy interesado también, el Ministerio de Cultura en Argentina lo va a promover también en sus redes, ¿no? Hacemos este streaming gracias al Ministerio de Exteriores que ha contribuido nuestro. ¿Qué arriesgado hacer streaming No es arriesgado. Hay que saberlo hacer. Hay que saberlo hacer, pero para eso tenemos una productora del Pozo que va a venir, que lleva ya viniendo desde hace días a los ensayos, escribe un screen para pasar, o sea, no hay nada que esté dejado al azar. Bien, en todo ese paisaje, en todo ese panorama, entonces vamos a tener un producto que es netamente uruguayo, que te deja como en la previa. ¿Cómo? Porque te deja
no te deja muy bien, vamos a decir la verdad. A ver, la historia es la historia y uno no puede cambiar la historia, ¿no? Y la historia pues no termina como un cuento de hadas, ¿no? Como terminan muchas veces muchas cosas en la vida, ¿no? Con la muerte cruzándose por en medio, si no la sabes asimilar, no termina bien, ¿no? Uno no puede, pero la historia termina de una manera que te hace pensar. Y para mí era lo que hablábamos al inicio, eso es lo fundamental, ¿no? Que la gente salga pensando. Y dentro de esa hora tienes momentos en los que te sientes muy bien. Claro. Recién hablábamos de vidas más bien grises, como existen en todas partes, ¿no? Pero hay algo que pasa ahí, que es el amor de una persona. Fundamentalmente estoy hablando del personaje masculino, Martín, ¿no? Que de alguna forma transforma, cambia, modifica, digamos, esa grisura con la esperanza de volver a enamorarse. El libro es breve, la obra también es breve, la que ustedes realizan. Es 1 hora, hora y 5 minutos y sin intervalo, ¿no? Un solo acto. Un solo acto. Esa fue una de las premisas que les puse a los creadores cuando empezábamos, ¿no? Que fuera algo en una obra tan intensa. Para mí el meter un intervalo y de repente voy a parar y me paro 15, 20 minutos y volver a conectar, a mí al menos me rompa. A mí como espectador me gusta que me mantengan ahí, y esa fue una de las condiciones. Al mismo tiempo que el espacio escénico que se ha creado es un espacio escénico bastante actual y contemporáneo y fácil de poder trasladar, ¿no? Que en un momento determinado, si vamos de gira, sean montajes ligeros, ¿no? Perfecto. El 26, recuerden, hay pocas entradas disponibles. Quedan pocas entradas, pero todavía quedan. Si vienen al auditorio a comprarlas, a veces tenemos Ticantel por en medio, pero a veces es complicado por Ticantel, pero hay entradas todavía. Queremos, probablemente vayamos a poner una función más. Claro. Estamos ahí. Muy bien. Igor, si no te veo, lo mejor para ti. Y por supuesto que, como tú dijiste muy bien, está aquí Montevideo, está aquí Uruguay. Puertas abiertas, estás en tu casa. Gracias por lo que has hecho, y por la tregua que nos vas a brindar. Hasta muy pronto. Gracias a vosotros. Señores, una pausa, volvemos enseguida, nos vamos a ir a Lima. Ustedes saben que Perú está viviendo una circunstancia muy especial. Sobre eso nos vamos a dedicar en unos minutos nada más. Como adelantaba Jorge, nos vamos a Lima, nos vamos a Perú con Milagros Salazar, una estimada y respetada colega peruana, directora de Convoca, un medio de investigación, ella misma premiada por sus investigaciones. Buenas tardes para ti, son 2 horas menos. ¿Cómo estás, Milagros? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Gracias por la comunicación. Acá les hablo desde Lima. Ya tenemos nuevo presidente de transición en este contexto de crisis política en el Perú. Así que precisamente acaba de juramentar el nuevo presidente y estamos ahora a la expectativa de conocer quiénes van a ser sus ministros, ¿no? Quiénes lo van a acompañar en esta etapa de cara a unas elecciones que ya están próximas en los próximos meses del 2021, en los primeros meses del 2021, ha asumido ahora Francisco Sagasti como presidente de la República, así que las marchas han cesado por el momento. Parece que este ingeniero está despertando cierta confianza en un sector importante de la población por los diversos gestos que ha tenido respecto a las protestas y al reconocer y al pedir perdón por la mala decisión que tomó el Congreso de la República al destituir, al aprobar la vacancia presidencial de Martín Vizcarra, que es como se desató toda esta crisis política en el Perú. Hay Milagros, él asume, digamos,
como producto de un acuerdo político de varios partidos, ¿no? Así es. Lo que pasa es que él, digamos, fue elegido ayer como presidente del Congreso y de acuerdo a la Constitución, en este escenario, quien preside el Congreso pasa automáticamente a presidir también el Ejecutivo, ¿no? Ante la vacancia presidencial y por lo tanto se convierte en el presidente de la República, y quien lo acompaña en la primera vicepresidencia, que en este caso es la congresista Mirta Vázquez, asume la presidencia del Congreso. Entonces en estos momentos tenemos a Francisco Sagasti, que es del Partido Morado, como presidente de la República, y quien lo acompañó ahora en la mesa directiva del Congreso como su primera vicepresidenta pasa a ser la presidenta del Congreso. Así que esa es la situación actual. Finalmente las bancadas en el Congreso se pusieron de acuerdo para finalmente votar por esta lista presidida por Sagasti, ¿no? Claro. Milagros, ¿qué tal? Buenas noches. 3 presidentes en una semana, un hecho bien latinoamericano, ¿verdad? Pero no propio del Perú, que recordemos. Sin embargo, fuera del Perú, se notaba a tu país como un país que se iba desarrollando, iba alcanzando un crecimiento económico y un cierto bienestar más allá de las brechas que caracterizan a nuestro continente, ¿verdad? En términos económicos, ¿cómo se justifica ese desarrollo, ese crecimiento, digamos, con esta confusión, con este caos que se produjo? Lo que sucede es que a la par de todo lo que han mostrado las cifras macroeconómicas, internamente hay muchas cosas que suceden, ¿no? Porque las cifras macroeconómicas te muestran una fotografía general, un panorama general, pero como sabemos, internamente en nuestros países hay muchas cosas que andan mal. En el caso del Perú, en términos sociales, somos un país con grandes desigualdades, con grandes deudas históricas en poblaciones vulnerables, que se ha visto mucho más agudizado en un contexto de pandemia. Vemos que ha habido también muchos hechos de corrupción que han llegado unos tras otros, a conocerse uno tras otro. Primero con el caso Lavallato, que es un caso de corrupción que se inició la investigación en Brasil, pero que se extendió a otros países de América Latina. En el caso de Perú tenemos a 4 presidentes involucrados en el caso Lavallato, y es un caso que en el Perú dio a conocer que casi todos los líderes de todas las agrupaciones políticas habían recibido un financiamiento oculto de campaña electoral de las empresas que pagaron sobornos para la adjudicación de obras de construcción y adjudicarse obras con dinero del Estado. Por otro lado, estalló otro caso de corrupción, que es el caso de los cuellos blancos, que es un caso que revela cómo jueces se ponen de acuerdo con empresarios y con políticos para direccionar ciertas sentencias judiciales en medio de un tráfico de influencias, donde nuevamente se repiten diversos personajes que jugaron también un papel importante en el caso Lavallato. Entonces, finalmente ha sido una sucesión de destapes de corrupción, de hechos en donde la ciudadanía ha visto que los diversos representantes de la política están metidos en estos casos de corrupción. Por otro lado, las necesidades sociales se iban acrecentando, y además en un contexto en donde recordemos que quien fue elegido en las urnas fue Pedro Pablo Kuczynski, y tuvo que precisamente salir, también fue vacado, o renunció en realidad en un contexto de presión desde el Congreso con un partido liderado por el Fujimorismo, que era mayoría en ese entonces, y ante esa presión tuvo que renunciar Kuczynski, y lo sucede Martín Vizcarra, que asumió como que la lucha contra la corrupción desde que asumió la presidencia en reemplazo de Kuczynski, porque era su vicepresidente. Sin embargo, también se ve que él está siendo investigado por presuntos pagos de sobornos.
Y de pronto a esto se suma una creciente ilegitimidad del Congreso de la República, que finalmente, sin autoridad moral, decide vacar a un presidente y esto estalla en un hartazgo, es como la gota que rebasa ya el vaso, porque hay escándalos de corrupción por aquí, hay una crisis sanitaria en donde claramente se ve que el sistema de salud colapsa, se cae a pedazos, la gente no solo ha muerto por un virus, ha muerto por un sistema de salud que no garantiza derechos fundamentales. Por lo tanto, la gente está cansada y decide finalmente marchar y expresarse, ¿no? Y ha sido una generación, sobre todo de jóvenes, que han estallado, digamos, en ira, en rabia, para exigir que finalmente se escuche, ¿no?, al pueblo, a la ciudadanía, y como resultado de eso murieron 2 jóvenes universitarios en estas protestas del fin de semana, y recién entonces es que Manuel Merino, quien fue el presidente del Congreso y reemplazó a Martín Vizcarra, es que decide renunciar y finalmente se tiene que elegir a un nuevo presidente del Congreso para luego pasar a ser presidente de la República. Entonces, yo creo que pregunta es la sucesión de varios desencantos, sí, de deudas históricas, de crisis que se cruzan, pero que en una crisis global como ha generado producto de un virus y de la pandemia, se cruzan otras crisis que estaban ahí y que además, nuevamente digo, hay deudas históricas con poblaciones vulnerables, Perú es un país de desigualdades y donde finalmente ha imperado siempre la decisión de grupos de poder, de grupos económicos que siempre han dado la espalda a las necesidades de las mayorías. Entonces, está entendido, Milagros, esto, está entendido. Acá hay compañeros que quieren hacer preguntas. Sí, claro que sí. Buenas noches. Quería preguntarte, Uruguay está muy acostumbrado a sostener su democracia en un sistema de partidos sólidos, tradicionales. Y tengo entendido que en Perú parte de los problemas de las inestabilidades políticas se deben a la fragilidad del sistema de partidos que tienen ustedes. Así es. Hay una fragilidad de los partidos políticos, pero también porque son los partidos mismos que no han apostado por una reforma también, ¿no? Porque además de la fragilidad misma de los partidos, hay partidos que aparecen y agrupaciones políticas que aparecen cada vez que hay una contienda electoral. Y estos partidos históricos, digamos, se han ido debilitando porque han estado a la luz pública en medio de estos casos de corrupción también. Entonces no ha habido una nueva generación y una renovación de líderes en los partidos. Y tampoco ha habido un mea culpa de los partidos para decir, ok, nos equivocamos, ahora vamos a aceptar esta responsabilidad y nos vamos a autorreformar, o vamos a apostar por una reforma pensando, ¿no?, en el sistema, pensando en la democracia, ¿no? Son estos mismos partidos que no están dispuestos a renovarse los que han obstaculizado las reformas electorales y han obstaculizado que exista mayor transparencia, por ejemplo, en quienes lo financian, que haya mayor transparencia en los procesos electorales. Entonces creo que todo eso, esos mensajes que han dado los partidos políticos en los últimos años, ha generado en la sociedad que haya esa reacción y desencanto y que crezca la falta de credibilidad y de confianza en los partidos políticos que están representados ahora en el Congreso de la República. Sí, Milagros, el hecho de que el Partido Morado, al que pertenece quien va a asumir como presidente el martes, Sagasti, no haya votado la destitución de Vizcarra, ¿eso hace que los ánimos se aquieten como para asegurar una continuidad de este nuevo presidente hasta que termine el periodo, en julio del año que viene?
De alguna forma sí, porque porque también el Partido Morado tiene sus cuestionamientos, pero como primer requisito de un sector de la ciudadanía que se oponía a la vacancia, sobre todo por lo que iba a generar un vacío de poder, sobre todo, no necesariamente porque apoyaran la gestión de Martín Vizcarra, ¿no? Sino era porque se generaba una inestabilidad, ¿no? para el país. Claro. Creo que, en efecto, una primera condición era no puede ser que sea alguien que haya votado por la vacancia, que haya desatado esta crisis, ¿no? Claro. Era como decir, mínimamente tiene que haber una consecuencia, ¿no? Entonces, ahora eso era como una condición, y los que formaron parte de la lista, de la mesa directiva, que fue elegida ayer en el Congreso, precisamente la lista que ganó fue la lista de los que no votaron a favor de la vacancia, ¿no? Porque obviamente ese era el gesto que se esperaba por toda la presión social que había también, ¿no? Mientras que se estaba votando ahí en el Congreso, la gente seguía afuera del Congreso movilizada, ¿no? Exigiendo que realmente quien asuma la presidencia sea alguien que por lo menos dé los primeros visos de confianza, entendiendo que es una presidencia de transición, ¿no? Y que quizás no se den las grandes reformas y cambios en tan pocos meses, que ya vienen las elecciones ahora, pero al menos para que vuelva la calma, para reencauzar ciertas cosas pendientes, ¿no? Muy bien, ha quedado claro, Milagros, muchísimas gracias por tu aporte. Desde Perú, Milagros Salazar, directora de Convoca Perú. Muchísimas gracias por tu información desde Lima y esperemos que se terminen de aquietar las aguas para las elecciones que están previstas para el mes de abril. Muchísimas gracias y que tengas una buena noche allí en Perú. Muchas gracias a todos ustedes. Muy bien. Chao, chao. Nos vamos a corte, Jorge, todos, y volvemos en un instante. Bueno, sería bien sencillo decir a priori, sin saber ningún número, que los uruguayos somos en su gran mayoría futboleros. En un día muy especial donde está jugando la selección, hay muchos del otro lado que no están tan interesados y que quizás estén representados en estos números que nos viene a presentar Eduardo Botinelli a propósito del interés de nosotros en el fútbol. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Bueno, sí, estuvimos viendo el interés en la política. Ahora vamos a ver un poco el interés en el fútbol, un poco usando el día donde justamente está jugando Uruguay. Entonces, ya viendo el primer gráfico, vemos que en realidad hay una mayoría de los uruguayos que les interesa el fútbol, ¿no? Es el 60%. Ahora, Bien. que le interesa mucho es el 18%. ¿Pero? Y si contrastamos, el 18% dice que no le interesa nada el fútbol, ¿no? Es decir, el que le interesa mucho y el que no le interesa... Los extremos se equilibran. Sí, son muy parecidos. Lo que sí es bastante mayoritario es la gente que le interesa, aunque no con demasía, ¿no? Todos es decir, estos de acá nos están mirando ahora. Estos y rojos. Probablemente una parte Y importante de estos, ¿no? Es decir, y muchos que están enojados con el resultado también. También, ¿no? Entonces, en realidad lo que tenemos es que hay un 60% de personas que les interesa el fútbol. La tercera parte de esto, digamos, en forma importante, le interesa mucho, y las dos terceras partes de quienes les interesa, pero no es tampoco un interés fuerte como sí le sucede con estos y como estos también que rechazan el fútbol, es decir, que no les interesa nada. O sea que si el fútbol fuera un partido político, ganaría por mayoría absoluta. Ganaría si todos los que están cercanos al partido lo votaran, digamos, ¿no? Y esto está, me imagino, en la franja de gente que está interesada en el fútbol, no todos según su género, según su edad y un montón de variables deben estar igualmente interesados. Sí, exactamente, hay diferencias y otras que no tanto. Vamos a ver la siguiente placa donde vemos, por ejemplo, la diferencia entre hombres y mujeres. Bien. Y bueno, y ahí vemos sí que hay una diferencia importante. Los hombres, el 68% tiene interés en el fútbol, mientras las mujeres es el 52%. Es decir, a los hombres les interesa más el fútbol que a las mujeres. Pero esto ha venido subiendo en los últimos años asociado a la selección. Sí, lo vamos a ver sobre el final, justamente que hay un cambio importante entre 2009 y ahora. Es decir, en realidad el cambio es 2009-2011.
En la última década, como quien dice, ha habido un aumento de mujeres interesadas en el fútbol un poquito más que antes. Sí, incluso en general, pero lo vamos a ver un poco después, ¿no? Y después, en términos de tramos etarios, no hay grandes diferencias. Es decir, es bastante universal en términos etarios el interés que hay en el fútbol, ¿no? Más o menos están todos cercanos al 60%, que es lo que muestra el interés global, ¿no? Te enamorás de chico y seguís toda la vida con ese amor, como quien dice. Algo así. Es algo que te gusta o no te gusta, es decir, no hay medias tintas. Bien, acá vemos la franja, ¿no? De 18 años hasta más de 61 y están todos bien parejitos. Mira. Exactamente. Después vamos a ver otras diferencias que tienen que ver con territoriales, es decir, Montevideo y el interior, donde Montevideo muestra un poquito más de interés que el interior, aunque no es una diferencia importante, aunque es sistemática, o sea, es algo que a lo largo de los años se repite, que Montevideo siempre tiene un poquito, o muestra un poco más de interés que el interior. Quizás tenga que ver que el fútbol uruguayo está muy centrado en Montevideo, es decir, por más que hay... Sí, el campeonato uruguayo en general se juega en Montevideo, es muy capital centrista de repente el fútbol, ¿no? Y después, por clase social, lo que vemos es que en realidad aumenta el interés muy levemente, pero aumenta a medida que aumenta la clase social. ¿Mira? Que sucede con la mayoría de las cosas. Es decir, que aumenta a medida que aumenta la clase social, también pasa con la política, pasa con el fútbol, pasa con la cultura, ¿no? Hoy que estuvieron hablando más temprano del tema del ballet y demás, bueno, hay cuestiones que claramente hay marcadas diferencias, y en esto que en general se tiende a hablar del fútbol como un contexto mucho más popular, bueno, en realidad no hay diferencias, es decir, hay pequeñas diferencias por clase social, pero que no son concluyentes. O sea que esto derriba un poco el prejuicio que tenemos muchas veces de los revoltosos, de las barras bravas, de un montón de cosas. El interés del fútbol va parejo para todos los estratos de la sociedad, y de repente esto que decías de el interés desde una perspectiva sociológica, ¿podría interpretarse que cuanto más baja la clase social hay urgencias más inmediatas que no te permiten volcar tanto interés en política, en deporte o en cultura? Sí, a ver, tiene que ver con un conjunto de elementos que van construyendo la atención de las personas, ¿no? Es decir, y la capacidad o el interés que se va despertando en distintas actividades simultáneamente. Bien. Lo último que tenemos, las dos últimas placas son comparativos, 2009 con 2020. O sea, la vuelta de la selección uruguaya a los mundiales, podríamos llamarle. Exactamente, digamos, es pre-Sudáfrica y post-Sudáfrica, porque en realidad esto es algo que se repite también después del 2011 sobre todo, es decir, está Sudáfrica, está la Copa América, y ahí entre Sudáfrica y la Copa América del 2011 generaron un cambio en esto. Generó un cambio en que aumentó 10 puntos la cantidad de personas que le interesa el fútbol. Caen los que tenían una opinión más bien neutra, o que les interesaba más o menos, pasan a tener más interés, y el que no le interesaba no cambia. Ese sigue siendo muy similar. Pelota, te dice, ¿no? Es decir, no ha variado sustancialmente. Pero este salto, un 10% en una década, ¿es en términos gráficos, cuando uno estudia poblaciones grandes, el interés que volvió a generar la selección? Sí, claro, es un cambio muy importante. Bien. Porque estas son típicas cosas que están estables en las sociedades. Es decir, son cosas que no cambian, salvo que sucedan eventos que generen, que llamen la atención, ¿no? Y claramente, cuarto puesto en el mundial, en el torneo claramente mundial, es, digamos, el cuarto puesto, la Copa América, el proceso de Tavares continuo, que tiene niveles de aceptación muy altos, bueno, van generando un interés de parte de la gente, que vamos a ver la última placa, porque ¿cómo explicamos este aumento? El aumento lo explicamos a partir de las mujeres. Este es cómo cambió el interés en el fútbol en las mujeres. Claro. Pasó de un 36% a un 52%. Es decir, los 10 puntos que aumenta el interés en el fútbol no es por el conjunto de la sociedad, porque en el caso de los hombres, que no lo tenemos presentado, pero no ha variado sustancialmente. Sin embargo, en las mujeres hay un aumento muy fuerte del interés en el fútbol, y que se da entre 2009
hacia adelante, porque ahora tenemos 2020, pero también en 2012, 2013 ya estaba este fenómeno instalado. Claro. Entonces, con todos estos números, más o menos nos has dado la razón de charlas previas que hemos tenido entre los compañeros de que la selección uruguaya ha hecho que el fútbol sea ya casi un tema de interés familiar, de repente no tan sesgado para los hombres como lo había estado históricamente el fútbol en otras épocas y cuando ya nos referimos más a clubes locales, campeonatos locales, ¿no? Sí, claro. También hay que entender, una cosa es el fútbol uruguayo, otra cosa es la selección. El fútbol en términos abstractos incluye las dos cosas, ¿no? Claro. Entonces, claramente esto se movilizó no a partir del fútbol uruguayo, sino más bien a partir de la selección. Muchísimas gracias, Eduardo. Como siempre nos traes números que nos presentan la realidad de una forma mucho más clara y muchas veces también nos sorprenden. Gracias, un placer. Por favor, muchas gracias a ti. Señores, dos apuntes sobre cosas que están ocurriendo, independientemente de los comentarios que, por supuesto, nos deja nuestro compañero, a propósito de nuestra lealtad, nuestra afinidad con el fútbol, etcétera, etcétera. Por un lado, del Quincho de Varela a la Casa Blanca, Yulisa Reynoso. Concretamente, ha sido designada como una de las asesoras de Jill Biden, la esposa de quien será seguramente el presidente de los Estados Unidos. Ustedes saben que la primera dama en los Estados Unidos tiene una jerarquía que no tiene la primera dama aquí en el Uruguay. Es decir, tiene incluso funciones y potestades. Bueno, tiene un gabinete y en ese gabinete, que creo que que es reducido, creo que es de 6 personas concretamente, bueno, está Yulisa Reynoso, ex embajadora de los Estados Unidos aquí en nuestro país, un personaje muy especial, nacido en la República Dominicana, que va precisamente entonces a ocupar ese sitio. Sí, ya se hablaba de que iba a estar cerca de Hillary Clinton si ganaba la selección. Exactamente. Y te hago un apunte brevísimo antes de lo próximo, Alfonso, que está dando el Observador hasta ahora en su portal. Un bebé de 3 meses dio positivo de COVID en Tacuarembó, donde ya hay 18 casos. Un bebé de 3 meses. Preocupante. Bueno, se comenta solo, ¿no? Diego. Bueno, les comentaba al arranque, ¿no? Este nuevo paisaje de las góndolas de supermercados, de almacenes, de pequeños comercios, donde vemos el producto envasado con octógonos negros, con letras blancas, lo estamos viendo incluso acá ahora en pantalla, en el fondo de Jorge, que advierten sobre el exceso de o azúcar o grasa o sal en algunos alimentos. Es un proceso que se ha dado primero por parte de la sociedad civil, que quería alertar a la población sobre el consumo de ciertos alimentos que están muy, digamos, instalados en la rutina alimentaria diaria del uruguayo, que sin embargo esconden ciertos elementos que son perjudiciales para la salud, ¿no? Por lo pronto, informar mejor al consumidor sobre lo que está ingiriendo. Entonces, en otros países, parte del mundo, no sé si bien lo comentaba hoy, Chile es de avanzada en este asunto, bueno, se ha ido por el etiquetado, o sea, advertirle al consumidor que este producto contiene o exceso de sodio, o exceso de azúcar, o exceso de grasa. Un proceso largo que tiene uno de los mojones principales en 2018, cuando el Ejecutivo eleva un decreto que avisa que para 2020, para inicio de 2020, todos los productos iban a tener que tener pasar por el proceso de aprobación y eventualmente recibir un etiquetado. Las empresas se tenían que poner a tiro. Muchas de ellas, sobre todo nacionales, ya incluyeron el etiquetado en sus alimentos, habrán ido. Yo tengo, por ejemplo, muy visto una galletita que yo consumo habitualmente que para mí era no hagas propaganda. No voy a hacer propaganda, pero era casi como consumir una hoja de un árbol, no era totalmente pura. Sí, sí. 3, todas. No, todas. Y también las empresas cambiaron la composición de algunos alimentos para no caer en el etiquetado, 5 ¿no? La estrellas, previa. pero no 5 estrellas, pero no era. Sí, acá 3 estrellas está todo mal, ¿no? Sí. 3 octógonos, en realidad. Tenés aspecto de comer galletitas, ¿eh? Gracias. Muchas galletitas, sí. Qué buen compañero. No, pero es cierto, ya uno puede observar en los supermercados, A veces con alarma. seguramente en los almacenes. Haces el pedido y cuando te llega a tu casa
te llega la alarma, ahí te das cuenta, ¿no? Exactamente. Claro, exactamente. Bueno, ¿qué pasó? Con el nuevo gobierno se hizo una revisión de la normativa que se había decidido implementar en el pasado gobierno. Se le puso pausa, se analizaron, digamos, todas las normas vigentes. Y finalmente en septiembre tuvimos un nuevo decreto, que lo que hizo fue aplazar, por un lado, la entrada en vigencia del etiquetado frontal. Y en el medio hubo discusiones de todo tipo sobre, por ejemplo, si en vez de hablar de excesos, se podía hablar de alto en. Pues acá también entra la industria del alimento, ¿no? Obviamente, claro, que hace su lobby, porque entiende que obviamente es nocivo para su venta el hecho de que aparezcan estas etiquetas, estos octógonos. Que repele al consumidor. Exactamente, claro. Repele al consumidor. Entonces, bueno, hay un tire y afloje entre la industria de los alimentos, algunos en particular, y los gobiernos para ver, bueno, hasta dónde se avanza. Finalmente, el gobierno decidió seguir adelante con el término exceso, con los propios octógonos que también estaban en tela de juicio, pero se cambió, por ejemplo, el tema de cómo se mide, cómo se determina si un producto está excedido en sal, azúcar o grasa. Se pasó de las recomendaciones de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, que medía el porcentaje de calorías diarias de una dieta promedio de una persona, ¿no?, con ciertas relajaciones en la medición, a una que es en base a los 100 gramos de un producto. Básicamente ver cuánto de sal, cuánto de azúcar o cuánto de grasa tiene ese producto y a partir de ahí ponerle una etiqueta. Algunos dicen que ciertos productos se vieron beneficiados por esta nueva medición y otros se vieron perjudicados. No, a partir de ahora quizás algunas galletitas que no iban a tener la etiqueta, van a tener la etiqueta, pero por otro lado, algunos productos con elevados niveles de grasa quizás no tengan la etiqueta. Vas a tener que revisar las galletitas. Vas a tener que, sí, exactamente. Una revisión de las galletitas de consumo. Sí. Va a ser un cateo con seguridad, va a ser una revisión. Me lo da en ese orden que quiero verlo. Sí. Es cierto que el etiquetado desincentiva incluso para nuevos productos, ¿no? En el caso de agregarle, siempre la industria del alimento va a tratar de mantenerse por debajo de esos parámetros, pero bueno, hay productos que tendrían que cambiar radicalmente para poder evitar ese etiquetado frontal. Eso sería bueno de saber, porque todos sabemos, por ejemplo, que la sal no puede estar en una mesa y sin embargo hay una mayoría, lo he observado, hay una mayoría de personas que piden sal más allá de las prevenciones. Eso es bueno de saber. Que vamos a ser obedientes a esas señales o no. Líquidos y sólidos, ¿verdad? Líquidos y sólidos, exactamente. Uruguay es un poroto en la región, ¿no? O sea, a nivel mercado. O sea, por lo general las grandes empresas de alimentos, ¿no?, que venden a nivel mundial, miran la experiencia uruguaya dentro del Mercosur. Uruguay se apartó de las recomendaciones de la OPS. Entonces Brasil, que está en un proceso similar, Argentina acaba de votar en el Senado el etiquetado, dice, bueno, si Uruguay no sigue las recomendaciones de la OPS, nosotros que la vamos a seguir. Entonces, por algún lado hay críticas a esta nueva forma que Uruguay eligió para medir. Por otro lado dicen, no varía sustancialmente de lo que teníamos anteriormente. Algunos dicen, bueno, en el escenario regional esto puede tener algún tipo de incidencia en relación al beneficio o no de las grandes empresas productoras de alimentos. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Señores, Alfonso tiene cosas para decirnos. Después de la pausa, Alfonso. Sí, después de la pausa. Enseguida volvemos. Hoy Eduardo Botinelli habló de fútbol con Cecilia, era el tema del día obviamente, pero en las semanas anteriores Eduardo estuvo presentándonos aquí en nuestro programa una serie de encuestas de Factum, de estudios sobre lo que piensa políticamente, la autoidentificación ideológica, la pertenencia partidaria, bueno, etcétera. Una serie de datos relevantes que nos dan un panorama de lo que es el electorado actual o la ciudadanía actual en relación a la política. En base a eso, desde hoy voy a hacer una serie de análisis sobre los que me parece son los principales desafíos que tienen los distintos partidos de ahora en adelante, justamente basados un poco en estos estudios de Factum, entre otras cosas. Voy a empezar por el Partido Colorado. Anoche, una noticia que no tuvo mucho impacto, pero anoche el CEN Colorado, Comité Ejecutivo Nacional, encargó al expresidente Sanguinetti, que es su secretario general,
que realizara contactos con los otros miembros de la coalición de gobierno para darle una mayor institucionalidad a la coalición de gobierno y para darle permanencia. Esto no es casual. ¿Por qué? Porque el tema de la permanencia y del futuro es uno de los grandes desafíos del Partido Colorado. Si vemos la primera placa que habíamos previsto, allí nos habla de cuál es la realidad hoy del Partido Colorado en cuanto a la gente. ¿Cuántos uruguayos se sienten pertenecientes al Partido Colorado? Y son solo el 9%. Está peleando el tercer lugar con Cabildo Abierto, que es un nuevo partido. Y este es un cambio sustancial en la historia del Uruguay. El Partido Colorado fue el partido del Estado, el partido de gobierno durante 2 siglos prácticamente, gran parte del siglo XIX, bueno, época distinta de guerras civiles, pero casi todo el siglo XX, y marcó una época de la mano sobre todo del vallismo, de la construcción del Estado de bienestar social de bienestar con Valle y Ordóñez, después con Luis Valle. Es decir, fue el partido del Estado, el partido de gobierno. Hoy la realidad nos muestra que solo un 9% de los uruguayos se siente colorado. Pero si vemos la siguiente placa, vamos a ver un cambio más importante todavía. El 8% de los montevideanos, solo el 8%, se muestra partidario hoy de Partido Colorado en Montevideo y el 10% en el interior. Esto también es un cambio histórico. Es decir, tradicionalmente el interior fue el Partido Nacional y el Partido Colorado era minoría. Sigue siendo minoría, pero hoy tiene menos adhesión partidaria en Montevideo que en el interior. Esto, ¿qué pasó? Esto explica en buena medida lo que le está pasando al Partido Colorado. El Partido Colorado fue el partido urbano por excelencia, desde siempre, desde la Guerra Grande. Era el que defendía la capital. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó el Frente Amplio. El Frente Amplio le disputó el electorado allí, donde más le puede doler al Partido Colorado, que era en Montevideo. Montevideo era el lugar, solamente perdió una vez en el siglo XX. Una vez. En 1958, cuando el Partido Nacional gana por primera vez en el siglo XX, pierde Montevideo. Y les puedo dar a adivinar qué departamento mantuvo. Mantuvo solo 2 en aquella elección. Uno fue Rivera. Casi inamovible. Artigas debe ser el otro. Artigas era el otro, exactamente. Claro. Ganó el premio. Claro. Ganó el premio. Sí. Es decir, ha sido el partido urbano por excelencia. La pérdida de ese bastión, en el que hoy solo tiene el 8% de los votos, explica en buena medida lo que le está pasando al partido. ¿Por qué lo pierde? Bueno, hubo una gestión, los más jóvenes no lo recuerdan, en las primeras épocas de la democracia tuvieron la mala suerte de que murió el intendente Lanza, que era un muy buen intendente, y después vino un problema de gestión, pero notoriamente el Partido Colorado ha tenido 2 problemas importantes. No ha desarrollado un discurso en el que pudiera captar el voto joven. Esa ha sido una pérdida y no ha logrado, quizás las 2 cosas están estrechamente vinculadas, una renovación de los liderazgos. Después ha pagado algunos costos. Fue el partido que con más costos políticos pagó en la transición, de la mano de Sanguinetti y del Pacto Naval, demás, aunque después volvió a ganar. Volvió a ganar con Valle, volvió a ganar con Sanguinetti y pagó un costo muy importante en otros 2 hechos. La fractura del vallismo en 1989 y la crisis del 2002. La crisis del 2002 la cargó toda el Partido Colorado sobre sus espaldas. Hoy tiene un desafío que es casi de supervivencia en el Partido Colorado. Es decir, ¿qué va a pasar con el Partido Colorado? ¿Hacia dónde puede crecer? Pues si vemos la tercera gráfica que tiene que ver con la autoidentificación ideológica, vemos que centro, derecha moderada y derecha, que son los lugares a los que uno pensaría que puede crecer el Partido Colorado, suman el 54%. Es decir, que tiene un espacio para crecer. ¿Esto quiere decir que no puede crecer hacia la izquierda? Bueno, puede crecer hacia la izquierda. Recordarán, Jorge, en el año 94, Sanguinetti gana la elección con un discurso socialdemócrata. El vallismo más ortodoxo se corrió hacia el centro
izquierda, hizo la alianza con Hugo Batalla. Exacto. Y procuró ese discurso. Entonces, el gran desafío que tiene hoy el Partido Colorado es el futuro con un nuevo actor, con un nuevo jugador que también lo amenaza desde la derecha, que es Cabildo Abierto. Es decir, el juego está complicado. Los partidos en el mundo a veces desaparecen. No es la situación del Partido Colorado, porque el Partido Colorado tiene una historia muy profunda y raíces muy profundas, pero las raíces, para que se mantengan y crezcan, hay que abonarlas. ¿Qué espacio tiene hoy el Partido Colorado? La coalición multicolor. Por algo, uno de los grandes promotores de este acuerdo político ha sido Julio Sanguinetti. Claro. Sabe que dentro de la coalición es donde puede permanecer o proyectarse con fuerza hacia el futuro. Por tanto, vuelvo a lo del principio. No es casualidad que anoche el CEN Colorado le haya encargado al expresidente Sanguinetti contactos para darle mayor formalidad y futuro a la propia coalición. Cientista político, además de periodista, Alfonso Leza nos dio su opinión. Yo trato de recordar, pero a mí me parece que como socialdemócrata el Partido Colorado llegó a estar en la Mundial Socialista. ¿En la Internacional Socialista? Exactamente, en la Internacional Socialista. Y el segundo punto es la búsqueda de líderes. Perdón por el atrevimiento de analizar, ¿no? Que permite que, por ejemplo, una persona tan compleja, tan esquiva en lo que tiene que ver con su ubicación política como Luis Almagro ahora, de alguna manera aparezca como un punto de expectativa para cierta gente. Ayer algunos dirigentes colorados estaban diciendo que, bueno, realmente la figura de Almagro podía dar un brillo o una potencia al partido que no tenía. Hay que verlo, ¿no? Mirando más en suma ahora a la coyuntura, ¿por dónde puede crecer el Partido Colorado? Con la salida de Talvi, bueno, el ala que incluía a uno Pepasqué, por ejemplo, que ballistas socialdemócratas que habían encontrado un espacio, pero le estaba faltando el ala no ballista, que Bordaberry de alguna forma había ocupado. El regreso de Bordaberry, pensando justamente en la competencia que es Cabildo Abierto, podría quitarle a Cabildo votos. Hay que pensar que Cabildo tiene una raíz riverista, ¿no? Sí. Y Bordaberry podría representar ese espectro dentro del Partido Colorado. Es un partido típicamente caudillista, Cabildo, ¿no? O sea, depende 100% de su figura. Sí, y el Partido Colorado no es el único, eso sí. No es el único. Y el Partido Colorado tiene serias dificultades para encontrar figuras de la talla de un Sanguinetti y un Jorge Valle. Alfonso, dijiste que su espacio de crecimiento podía estar dentro de la coalición, pero a su vez Botinelli también nos mostró cómo hay gente que ya se está autoidentificando con la coalición misma. Entonces, por eso la paradoja de que Cabildo es una... Sí. Es, digamos, una competencia interna que tiene, ¿no? Muy bien. Saben que Maite, nuestra asistente, nos está haciendo así. Es decir, tenemos que despedirnos. No sé si nos dice que terminemos o que marchó Uruguay. Yo creo que las dos cosas nos dice. Las dos cosas. El jueves, ya lo saben, vamos a estar 20 y 30 esperándoles aquí en TNU en Periodistas. Que pasen bien.